la intrahistoria de la transición. Fíjate qué historia, ¿eh? Faltan 4 años, 5 meses y 15 días para el 23F. ¡Quieto todos! 23F, la gran intriga. Capítulo 2. La gran libertad. Como todo el mundo sabe, esta historia arranca cuando Franco muere. Pongámoslo así, un hombre que lo ha sido todo en un país, muere. Ese hombre, ese patriarca, digamos, ha manejado con mano de hierro todo el territorio y, por supuesto, a sus habitantes durante 40 años. Varias generaciones han vivido bajo el yugo de su dictadura, con los ecos de una guerra especialmente cruenta resonando aún. No conocen otra realidad más que de oídas. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Quién se hace con la herencia cuando muere papá? En resumen, ¿qué se hace cuando muere un dictador? Lo primero, disfrutar de la libertad. De repente, toda esa libertad soñada durante tantos años es real. Y como tantas veces ocurre, la música es la primera en darse cuenta. En 1972, Nino Bravo grita libre y comprende que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Joan Manuel Serrat se le declara asegurándole que para ella sangra, lucha y pervive. Luis Eduardo Aute lleva este amor aún más lejos. ¿Para qué seguir respirando si no estás tú, libertad? Y probablemente la más gráfica de todas, casi un himno de Jarcha. Libertad sin ira. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Fíjate, el idealismo en el que vivíamos, intuimos como una oportunidad de volver otra vez a hacer un proceso revolucionario por parte del pueblo. Y eso era idealismo y no cualquier cosa. Ana Montón López, militante de grupos de extrema izquierda durante la transición. Enero, febrero y marzo de 1976. 7 asesinados por ETA en Guipúzcoa y Vizcaya. En 1976, no hace ni 2 meses que España ha oído por televisión el españoles, Franco ha muerto. Y ya todo es nuevo, todo a estrenar, todo ocurre a la vez. Y como en el juego de la silla, todo el mundo corre para no quedarse sin sitio cuando acabe la música. En la prensa, Decidimos dar voz a la izquierda. Era una decisión, por un lado, democrática y en cierta medida también comercial, porque ningún periódico diario, la izquierda como tal, escribía. Y bueno, pues me encontré con una tarea muy apasionante. Yo tenía 31 años, era de los mayores de la redacción. La edad media de la redacción era de 25 años aproximadamente. Juan Luis Cebrián, director del diario El País en 1981. El País saca su primer número el 4 de mayo del 76. El 18 de octubre nace Diario 16. Pero la lista de la nueva prensa es larga, muy larga. Hay muchas voces y muchas realidades que recoger. Triunfo, El Jueves, Cuadernos para el Diálogo, Egin, El Periódico de Cataluña. En la calle, las cosas han cambiado mucho y muy rápido. Pero la calle, ya lo sabemos, siempre va muy por delante de las estructuras. Tomemos el ejército de ejemplo, tal como lo describe Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea. Los militares tienen una posición de vigilancia del proceso político. Pero cuando tienen constancia o piensan que se está poniendo en peligro lo que ellos consideran las esencias de la nación, como son el orden o la unidad, intervienen inmediatamente. Vamos a ver, el ejército en el año 77, la gran mayoría era el ejército de la victoria, era el ejército de Franco. José Manuel García Margallo, entonces diputado de UCD. No son demócratas, ya está. Tienen muy claro que una dictadura, que España necesita una dictadura y el ejército es la columna vertebral que sabe mantener el orden. Juan Sisinio, historiador. Así es como ellos se ven, pero ¿qué opina el resto de la sociedad? La sociedad era mucho más viva, más inquieta, más rica que todo eso. Manuel Pardo, oficial de la Armada en la época. Y no estaba muy bien visto. La población no veía muy bien el ejército. Fernando Puel, coronel retirado, doctor en Historia y biógrafo de Gutiérrez Mellado. En aquel momento la imagen del ejército en la sociedad española no era positiva en ningún caso. Jesús Núñez Villaverde, entonces jefe de compañía en la acorazada Brunete. La imagen del ejército después de morir Franco cambia.
y mucho, aunque en realidad ya venía cambiando desde hacía tiempo. Quizás la trayectoria vital que mejor representa esa evolución sea la del teniente general Gutiérrez Mellado. Recuerda, el que no solo no se escondió bajo su escaño el 23F, sino que se enfrentó a los guardias civiles y forcejeó con Tejero. El general Gutiérrez Mellado participó en el golpe de Estado de Franco. O sea, fue uno de los golpistas de joven, ¿no? Pero fue evolucionando y se fue convirtiendo en un hombre demócrata. Y fue clave para Adolfo Suárez. José Antonio Martínez Soler, periodista. Gutiérrez Mellado es un personaje original dentro del ejército español que ha evolucionado, pues como han evolucionado yo creo que el 90% de los españoles. Como ha evolucionado Adolfo Suárez y como ha evolucionado la Pasionaria y Carrillo. Desde mi punto de vista, una figura absolutamente extraordinaria en aquel contexto. Me parecía un ejemplo en el que nos mirábamos los jóvenes oficiales que queríamos ver al ejército de otra manera. El mundo es ahora otro, y los tiempos se mueven rápidamente hacia una mayor interconexión. Acontecimientos de otros países impactan de maneras antes inimaginables y, por mucho que lo intente, el ejército tampoco es ajeno a esas influencias. Un ejemplo. Uno sobre todo, que es la revolución de los claveles en Portugal. En 1974 se había dado en Portugal un golpe de Estado pacífico contra la dictadura y por el cual se restauraría la democracia. Para simbolizar sus intenciones no violentas, el ejército dejó que la gente colocara claveles en los cañones de sus fusiles y en sus tanques. En Portugal, para envidia de los oficiales españoles, el pueblo abrazaba a los militares. Las mujeres y los niños ponían claveles en los fusiles. Esas imágenes de la Revolución Pacífica de Portugal generó un terremoto en el ejército español que ya no era una piña franquista de los años 40, 50 y 60. No tenía tanto poder. Tenía que andar con cuidado, ¿no? El hecho es que mucho antes de que Franco muriera y el régimen entrara en peligro, dentro del ejército ya había empezado a haber movimientos en diversas direcciones que serán clave para el 23F. Quizás el más trascendental es una organización de la que se ha hablado poco, pero sin la cual es casi imposible entender el golpe, puesto que ella modeló a personajes imprescindibles en esta intriga. Pardo Zancada, Javier Calderón, Antonio Cortina, todos estos están ligados a una cosa que se llama Forja. Forja es una organización militar cuasi subversiva, organizada por un tal Luis Pinilla de tipo religioso. Es decir, eran un grupo de militares que llevaban una vida casi monástica, que hacen votos de castidad y de obediencia y todas esas cosas. En 1948, el capitán Luis Pinilla, fundador del grupo Forja junto al jesuita Padre Llanos, había creado el Colegio Preparatorio Militar con el apoyo de la Falange. Su objetivo era ayudar a huérfanos de la Guerra Civil a ingresar en la Academia Militar de Zaragoza. Algunos de esos jóvenes fueron Javier Calderón o los hermanos Antonio y José Luis Cortina, como ya comprobarás, nombres decisivos en el 23F. El hecho es que Forja termina resultando molesta. Porque empiezan a alborotar, a tener una postura, que pudiéramos decir, no ortodoxa con respecto al régimen, en los años 50. Y entonces la disuelven. Pero ellos siguen, el grupito ese, siguen siendo amigos. Entonces, ¿quiénes son Javier Calderón y el comandante Cortina? Pues son dos oficiales muy amigos, pertenecientes ambos a un grupo de militares que se llaman Forja, que eran los hombres de confianza de Gutiérrez Mellado. Diego Camacho, agente del CSID en 1981. Volverás a escuchar estos nombres, porque serán ellos los que con los años conformarán las cabezas visibles del Servicio de Información del Alto Estado Mayor, es decir, los espías de España, fundamentales en toda esta historia. Forja es además un extraño antecedente de otra organización que surge a principios de los 70 en el seno del ejército, aunque en un sentido muy diferente, la UMD, la Unión Militar Democrática, más conocidos como los húmedos. El hecho es que todas estas situaciones de evolución son tan nuevas en el ejército que son vistas casi como subversivas por aquellos que siempre habían ido a una con el caudillo. Pero el caso es que ocurre. Seguimos en 1976, aproximadamente en primavera. Abril, mayo y junio. 6 asesinados por ETA en Guipúzcoa, Vizcaya y Pirineos Atlánticos, Francia. Estamos en el clímax de decisiones sobre el destino y reparto de la gran herencia española. Y en esta discusión, por supuesto, no pueden faltar los que, a final de cuentas, siempre han tenido el poder. Los banqueros controlaban la economía y las empresas, las empresas dependían de los bancos. Los 7 grandes tenían un clan entre ellos, un oligopolio. Cuando se reunían a comer, siempre decíamos reunión de pastores, oveja muerta. Subían los tipos de interés, o cambiaban los plazos y aumentaban las comisiones. Mandaban mucho. Muchísimo. El objetivo de esta élite es claro, controlar y limitar la democracia que se iba a establecer en España. En otras palabras, que la cosa cambie, sí, pero sin que eso afecte en nada a su poder. Una noche de mayo del 76, Adolfo Suárez, el casi desconocido secretario del Partido Único Franquista, el no perteneciente a ningún club, de apenas 43 años, logra colarse en una de esas cenas del pequeño Madrid del poder.
Le lleva a Alfonso Osorio, entonces ministro de la Presidencia y hombre muy cercano al rey. Esa cena se celebra en el palacete madrileño de un banquero. En la reunión en casa de Ignacio Coca estuvieron presentes, además de Osorio, como Cicerone de Adolfo Suárez, Pablo Garnica, presidente del Banesto, Juan Herrera, consejero de Banesto, Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, Jaime Carvajal y Urquijo, presidente del Banco de Urquijo e íntimo amigo del rey, y finalmente Alfonso Fierro, una de las grandes fortunas de España y que era entonces consejero del Banco Central. Fue en esa reunión donde Suárez presentó su proyecto político, que suponía un cambio sin rupturas, donde en ningún momento sería legalizado el PC, sí los partidos socialistas, y donde se mantendrían las esencias del sistema franquista, del régimen franquista. La noche fue todo un éxito. Suárez consigue el beneplácito de los poderosos y ellos, por su parte, encuentran a su hombre de paja. Una win-win situation en toda regla. De hecho, la postura de Suárez era tan conservadora que cuando terminó la reunión, Emilio Botín le dijo a Alfonso Osorio: este Suárez parece buen chico, pero es muy de derechas, dando la imagen evidentemente del carácter conservador y de la confianza que a partir de ese momento tuvieron en su persona, porque le veían más conservador que se veían ellos mismos, ¿no? No era de ellos, era un recién llegado, era pobre, un abogado de cebreros, sin un duro y pues un poco chulillo, ¿no? Aquella reunión fue trascendental, porque es a partir de ese momento que el pequeño Madrid del poder desplegará sus redes en lo que terminará pareciendo una confabulación a favor de Suárez. Una jugada de ajedrez impecable, en la que confluyen de manera casi mágica los intereses de los dos grandes agentes conspiradores. Por un lado, esta élite económica. Por el otro, el rey y el personaje clave de la reforma del régimen franquista, Torcuato Fernández Miranda, antiguo profesor de Derecho Político del monarca, que junto a él abogaba por una transición no rupturista con el régimen anterior. Un cambio, digamos, desde dentro. Y el único modo de conseguir esto es cambiar las leyes del propio régimen, es decir, aprobar la ley para la reforma política. El franquismo se basaba en las 7 leyes fundamentales. El problema es que la ley de principios del movimiento dice que las leyes fundamentales del régimen son inamovibles, intocables, irreformables y no sé qué. Por lo tanto, como el ejército tenía la misión de que el orden institucional no se cambiara, el ejército se podía sublevar si se anulaban las leyes fundamentales. Porque no hay que perder de vista que el hecho de que Franco hubiera muerto no significaba que el franquismo no quisiera seguir gobernando, tanto desde la élite económica como en el ámbito militar. ¿Recuerdas lo de atado y bien atado? Por eso es esencial que nunca, mejor dicho, no se toquen esas esencias. Porque ya lo has oído, cuando los ejércitos piensan que éstas pueden estar en peligro, intervienen inmediatamente. Eso es, obviamente, lo último que quiere todo el mundo. El primero, un rey que ha estrenado su cargo hace pocos meses. Si el ejército interviene y se vuelve a una dictadura militar, la monarquía vuelve a desaparecer, con lo que es primordial proteger la corona. Pero entonces, ¿cómo se lleva a cabo el cambio sin hacer muchos cambios y sin que la cosa se líe? Solo hay un modo, una reforma política. Pero es casi impensable que Carlos Arias Navarro, presidente en aquel momento y de perfil poco aperturista, emprenda una reforma de este tipo. No, se necesita otra persona, alguien de confianza, obediente, adepto al poder, alguien maleable que cumpla con su misión y después se vaya. Y milagrosamente resulta que hay un hombre que encaja perfectamente en este perfil, el secretario del movimiento, Adolfo Suárez. Era el hombre adecuado para el momento, porque daba tranquilidad a los de antes, porque al fin y al cabo eran de los suyos, y para la izquierda pues también, porque yo creo que sabía que no había posibilidad ninguna de que en aquel momento se elige un gobierno no extrema izquierda, sino izquierda, ¿no? Era muy hábil de manejarse entre los dos lados. Lo cual era requisito muy importante. El movimiento nacional o movimiento era el mecanismo que unificaba toda la vida política durante el franquismo. Por eso es de entender que las élites conservadoras confiaran en principio en su secretario general. Por otro lado, su juventud es la que le hace un posible buen interlocutor con el otro lado, por decirlo así. Con todos estos elementos claros, el rey y Torcuato Fernández Miranda emprenden su propio plan, según el cual Fernández Miranda terminará siendo presidente del Consejo del Reino, el órgano que decidirá quién será el presidente que lleve a cabo la reforma política y convoque las primeras elecciones en 40 años. El objetivo, hacer ellos también de Suárez su presidente de paja. Cuando al fin el Consejo del Reino se reúne para la elección del presidente, los planes de Zarzuela y de la élite económica confluyen con la perfección de un reloj suizo.
Suárez fue elegido por Torcuato Fernández Miranda, pero quienes le dieron el plácet fueron los principales empresarios del país en la casa de Ignacio Coca, y allí le dieron el plácet. De hecho, cuando se produjo la reunión del Consejo del Reino para elegir la terna, uno de los asistentes a esa cena, que era Miguel Primo de Rivera, le dijo al resto de consejeros: tenemos que buscar un hombre que esté bien visto por los bancos. ¿Y quién mejor que aquel buen chico muy de derechas que había encandilado a los más ricos de España? Suárez es el nuevo hombre de moda, el elegido para ser el presidente de la transición. Pero para seguir la reforma democrática, el rey necesita echar al presidente del gobierno nombrado por Franco. Y lo consigue. El 1 de julio de 1976, Arias Navarro presenta su dimisión tras una larga conversación con el monarca. Y el día 3, y contra todo pronóstico, don Juan Carlos nombra a Suárez presidente del gobierno. Cosa que nos produce el natural espanto a todos porque era el secretario general del movimiento. ¿Y por qué elige el rey a Suárez? Porque el rey sabe que Suárez va a hacer lo que él le diga. Sí. Eso es lo que tanto el rey como la élite económica esperan después de sus esfuerzos. Pero parece que en esta ocasión, a los poderosos el recadero les sale un poco díscolo. Le llamaba desclasado Carrillo porque entendía que no tenía ninguna vinculación de clase, lo que le llevaba a tomar decisiones sin tener en cuenta los intereses de ningún grupo económico ni de ningún grupo social. Suárez, el inicialmente obediente, el extraído de la órbita del patriarca, el lacayo de la continuidad, no resulta ni tan obediente, ni tan lacayo, ni tan continuidad. Porque de nuevo, contra todo pronóstico, resulta que Suárez también sabe algo de ajedrez. Lo que ninguno de sus valedores imagina cuando le pone ahí es que él también tiene su propia agenda. Y quizás, consciente de lo precario de su situación, se apresura a aplicarla. Tiene un año que es de una enorme velocidad, es lo que llama Ansón el año mágico de Suárez, el año hasta la aprobación de la Constitución. Es una sucesión de acontecimientos a una enorme velocidad, que es la ley para la reforma política, la que desatasca. Y cuando tenemos la sensación de, bueno, hemos pasado. Suárez, el estratega, empieza su año mágico con esta primera misión, en realidad la única para la que ha sido elegido. Y es ahí donde el plan empieza a brillar. Torcuato Fernández Miranda encuentra que en una disposición adicional de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que es una ley intrascendente, dice la forma en que se pueden reformar las leyes fundamentales. Dice que tiene que aprobarlo las Cortes y que después hay que someterlas a referéndum. Entonces, apoyándose en eso, hacen una octava ley fundamental, que es la Ley de Reforma Política. Eureka, un tsunami en Australia provocado por el batir de las alas de una mariposa en Groenlandia. El pequeño resquicio dejado por algún burócrata se convierte décadas después en la grieta por la que la libertad puede entrar a un país. Pero cuidado, la ley de reforma política le abre un campo de actuación enorme. Con ella sí puede realmente accionar, cambiar, marcar la diferencia y, en definitiva, gobernar. Justo lo que no estaba en los planes de quienes le han puesto ahí. Pero una vez atravesada esta primera frontera, Suárez, como Nino Bravo, no puede detener sus ansias de volar. Una de las cosas que Suárez puede hacer con la nueva ley de reforma política es legalizar partidos, y la tentación de hacerlo con el más influyente entre la ciudadanía es demasiado grande. El Partido Comunista era esencial, y era esencial que el ejército asumiese que el Partido Comunista tenía que jugar. Recuerda que el tema no es baladí. De hecho, ya provocó esa extraña alianza de la que hablamos en el capítulo 1 entre el rey y el dictador comunista rumano Ceausescu años antes de ser Juan Carlos oficialmente rey. Tan claro está este tema para la mayoría que incluso el teniente general Andrés Casinello, entonces director de los servicios secretos y que había pasado años espiando a posibles subversivos en la universidad, le dice a Suárez: yo con los comunistas no tengo nada que ver, no me gusta nada esta idea, pero si queremos tener una democracia tienen que estar todos. Si no, el resultado no es legal, no será aceptado. Dice, y además, presidente, es mejor que sean legales y conocidos en la superficie, que no sean clandestinos, que no sabemos qué fuerza tienen realmente, que afloren. Y es mejor controlar a los enemigos al aire libre que no en la clandestinidad. Por supuesto, Suárez es consciente de todo esto. Lo sabe, pero el ejército no le permite que Carrillo entre en España y se presente a las elecciones. Y el ejército no se lo permite porque Carrillo, el secretario general del Partido Comunista, es para ellos el diablo con cuernos, el hombre que representa todo aquello contra lo que han luchado. Carrillo era el ogro, se le acusaba continuamente de haber sido el autor de los asesinatos, de los fusilamientos de Paracuellos, y que era inadmisible que se le permitiera
estar entre las fuerzas políticas legalizadas, ¿no? Así que Suárez, el estratega, efectúa su movimiento número 2. Hazte con tu posible rival antes de que llegue a convertirse en tu rival. Lo que hace Suárez es reunir a todos los mandos militares en la sede antigua de la Presidencia del Gobierno, en Castellana 3. Suárez era un encantador de serpientes y les convence. Apela a su patriotismo, dice que para apoyar al rey, tal no sé cuántos, no hay más remedio que transitar hacia un régimen democrático, y que va a ser totalmente conforme con las leyes fundamentales, porque se va a hacer de la ley a la ley, pasando por la ley, que es la frase de Torcuato, y de allí salen todos encantados. Incluso Adolfo Prada le dice «Viva la madre que te parió». Esta reunión se produce el 8 de septiembre del 76 y será una de las más influyentes y funestas en todo el proceso del 23F, de nuevo por un pequeño detalle. O más bien un matiz. Al parecer, en la reunión formal, el tema del Partido Comunista no se trata ahí. Es decir, no se les pasa por la mente que puedan legalizar el Partido Comunista, pero sí sale en la copa. Después Suárez les ofrece una copa muy distendida y hablando unos y otros, y ahí en la copa hay versiones de todos los gustos de qué es exactamente lo que se dijo. Importante esto. El hecho es que los militares salen con la idea de que Suárez promete no legalizar nunca el Partido Comunista. Sin embargo, Suárez siempre ha defendido que él dijo que no legalizaría al Partido Comunista con los actuales estatutos. Y muy importante esto, con los actuales estatutos. Se entiende que del Partido Comunista de España. Este matiz es clave, porque si los comunistas no aceptan la monarquía, la bandera rojigualda y otros requisitos, no hay modo de legalizarlos por mucho resquicio que Torcuato haya encontrado. Es aquí donde surgen versiones para todos los gustos sobre qué dijo y qué no dijo Suárez a los militares aquel día. Versiones que toman caminos muy diferentes hasta desembocar en el 23F. Unos secundan la versión de Suárez, otros, sin embargo, no lo ven tan claro. Tenemos que entender una cosa, que el lenguaje de los militares no es el lenguaje de los civiles. Ellos funcionan por órdenes y entienden las frases que tú les dices de forma muy escueta. Uno de los asistentes preguntó, ¿va a ser legalizado el Partido Comunista? Y la respuesta de Suárez fue no. Porque si hubiera contestado no con los estatutos actuales, hubiera habido una segunda pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Conociendo a los militares asistentes, ya hombres ancianos, algunos de los cuales habían hecho 3 guerras, difícilmente iban a aceptar esa respuesta. Y entonces los militares lo entendieron como una promesa que había hecho. Hay esa discusión sobre si les dijo algo que se podía interpretar de distinta manera. Nicolás Sartorius, diputado por el Partido Comunista. Hay muchas versiones, pero la versión más acertada de esa respuesta fue que dijo «eso no está sobre el tapete». Sea como sea y le pese a quien le pese, la legalización del PC es prácticamente inevitable. Es el partido en clandestinidad más importante y numeroso de España, y eso es mucho poder potencial. Santiago Carrillo también lo sabe, y probablemente por eso, y como todos entonces, hace su propio gesto de conspiración para la paz. Entonces el Partido Comunista lo que va a hacer es cambiar los estatutos, es la famosa reunión esa de Carrillo, sale detrás con la bandera de España, reconoce la bandera de España, reconoce la monarquía, y entonces en los estatutos del Partido Comunista son absolutamente legales. El vertiginoso 1976 sigue su propia dinámica. El 23 de septiembre, apenas 15 días después de su reunión y copa con los militares, Suárez nombra al teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa. Gutiérrez Mellado, uno de los mayores aliados de Suárez a partir de ese momento, trae nuevos aires. De hecho, esta vicepresidencia es concebida precisamente para impulsar la inaplazable reforma de las Fuerzas Armadas. Es fundamental reducir drásticamente la influencia militar en las decisiones políticas. Una separación de poderes básica en una democracia. Pero el tejido democrático es aún endeble, y donde no hay estabilidad, los rumores, las creencias sin contrastar y la intriga encuentran su hábitat ideal. La primera prueba de fuego de esta dirección no se hace esperar. 1976 acaba... De julio al 31 de diciembre. 5 asesinados más en Guipúzcoa. Total del año, 18 muertos a manos de ETA. Y el año mágico de Suárez apenas ha llegado a su ecuador cuando el 24 de enero de 1977 ocurre algo inesperado que acentúa el viejo fantasma español de la divergencia. Matanza en un despacho de abogados de Atocha. Acribillados a balazos con las manos. Abogados laboralistas del PC y comisiones obreras que los abogados no eran sus verdaderos Joaquín objetivos. Navarro Fernández, líder de la huelga de los trabajadores de las empresas vinculaciones de la extrema derecha con el sindicato. La capilla ardiente de las víctimas de Atocha en el Colegio de Abogados ha establecido... La reacción a la matanza de Atocha fue una manifestación masiva, con un control absoluto, con un silencio, no se movió ni una pluma ahí que no...
la impresionante manifestación de duelo en silencio absoluto, el ejercicio de orden que hicieron, tal, bueno, fue una lección para el mundo entero, ¿no? La consigna era que no había que caer en las provocaciones y que había que hacer una manifestación de fuerza, pero de una fuerza controlada y una fuerza pacífica. Fue el gran ejemplo, ¿no? Hay quien dice que el rey lo vio en un helicóptero, y esto yo no lo sé. El hecho es que produjo un impacto enorme y una solidaridad enorme, no solo de fuerzas de izquierda, sino también fuerzas de derecha. Movimiento número 3 del Manual de Estrategia. Identifica el momento adecuado y aprovéchalo. Suárez entiende que este es el momento perfecto para la legalización, pero curiosamente, aquí es donde el estratega empieza a perderse. Suárez tiene demasiada prisa, y eso nunca es conveniente para una buena estrategia. Estamos en Semana Santa, todo el mundo estaba de vacaciones. Entonces, Suárez le dice, creo que es el martes santo, por la tarde, le dice a Gutiérrez Mellado que legaliza el Partido Comunista. Y que se lo diga a los jefes de Estado Mayor y que está a su disposición en su despacho por si quieren hacerle alguna consulta. A continuación, Gutiérrez Mellado llamó a los 3 jefes de Estado Mayor para contarles eso. Eso es martes por la tarde, pasa el miércoles y el miércoles se van de vacaciones los jefes de Estado Mayor. Y el sábado, que es cuando se legaliza el Partido Comunista, les pilla a contrapelo. Entonces en los cuarteles generales ellos no han dicho nada. En los cuarteles generales se monta un pollo. Cuando se enteraron por televisión de que el Partido Comunista había sido legalizado, montaron en cólera. Era el 9 de abril de 1977, fecha que pasaría a la historia como el Sábado Santo Rojo y uno de los principales pistoletazos de salida del ruido de sables, la prensa golpista y el paso oficial al modo conspirativo que se va a desarrollar en los 3 años, 10 meses y 13 días que faltan para el 23F. Fue vista como una gran traición de Suárez al ejército y, en fin, a España en general, ¿no? Supuso un trauma porque Suárez incumplió su palabra. Se consideró una traición a las Fuerzas Armadas, pero no por parte sobre quienes ellos se dirigieron, que fue el presidente Suárez y el vicepresidente Gutiérrez Mellado, porque las instrucciones y órdenes que habían recibido se debían al rey Juan Carlos, que había hecho el pacto político con Santiago Carrillo desde el año 74. Jesús Palacios, periodista y escritor. Esto crea cabreo, crea un cabreo tremebundo. Las consecuencias no se hacen esperar. La legalización es recibida de la siguiente manera. Dimisión del ministro de Marina, Pitada Veiga. La Armada es un cuerpo, una sociedad especialmente endogámica. Es un ejército muy corporativo, que funciona por dinastías. Es decir, los almirantes, capitanes de 1977 eran hijos y nietos de algunos de los asesinados en 1936 por los comunistas. En consecuencia, forzaron a Gabriel Pitada Veiga que dimitiese. Y además se comprometieron el resto de los almirantes a no aceptar el nombramiento de ministro. Imposibilidad de encontrar un almirante en activo que acepte ser ministro de Marina. De hecho, tuvieron que buscar a un almirante que estaba en la reserva, Pascual Peri Junquera, para que sustituyera a Gabriel Pitada Veiga. Y tercero, declaración del Consejo Superior del Ejército. El Consejo Superior del Ejército estaba formado por los tenientes generales con mando. Y hay una reunión tumultuosa del Consejo Superior del Ejército. Y hace una declaración salvaje contra la legalización del Partido Comunista. Un documento durísimo donde criticaban la decisión del gobierno. La idea es, estamos contra la legalización del Partido Comunista, esto es la disolución de España, por ahí no vamos a ninguna parte. Y entonces es cuando empiezan todos los movimientos golpistas, aparte de la prensa, te puedes imaginar lo que dice ese tipo de prensa, y entonces en el ejército empieza a ver, sí, Suárez es traidor, hay que defenestrarlo. Sabino siempre ha dicho que ahí Suárez se equivocó, porque si Suárez, antes de legalizar el Partido Comunista, vuelve a reunir a los militares, como había hecho en septiembre, no se hubieran sentido traicionados. Entonces, la explicación que daba Suárez es que él no tenía por qué dar explicaciones a los militares. Pero entonces, ¿por qué si las das en septiembre? Sin embargo, y a pesar del revuelo producido, lo que sí se evidencia con todo este proceso es que las Fuerzas Armadas, efectivamente, ya no son esa piña cohesionada de otros tiempos.
Por supuesto, todas esas inquietudes están llegando puntualmente a oídos del rey, y lo hacen sobre todo a través de su principal susurrador en esos momentos, Alfonso Armada. En el que el rey confía al 100%. Es un hombre que le ha ayudado en todos los sentidos desde los 15 años y en el que confía a pies juntillas. Ana Romero, periodista y escritora. Armada era preceptor del príncipe Juan Carlos desde niño. Es el número 2 de la Casa del Rey. Por lo que comentó Armada con el rey, la situación se había deteriorado mucho en relación a la confianza, gobierno, Fuerzas Armadas, y empezaba a repercutir en la figura del rey, porque entendían que todo lo que estaba ocurriendo era responsabilidad del rey por mantener a Suárez. Y cuando el general Armada le está explicando al rey Juan Carlos lo deteriorada que está la situación, lo mal que está quedando él, cómo esto le va a afectar a él, la reina Sofía también le está diciendo al rey: ojo, no podemos ir por la senda griega, no podemos ir por la senda de la vuelta a la dictadura, no podemos ir por la senda militar. Una senda que había acabado con el reinado de su hermano Constantino en Grecia y su posterior exilio. Resulta llamativo que en el año 76, cuando ni siquiera han sido convocadas aún las primeras elecciones democráticas, ya la reina Sofía advierta al rey sobre la senda militar. Y es una muy buena advertencia porque... Si tú comparas los gráficos de las repúblicas y las monarquías en el siglo XX europeo, ves perfectamente cómo van cayendo como las piezas de un dominó todas aquellas monarquías que se equivocan de senda. Y las únicas que prevalecen son las monarquías que optan por la democracia. El Reino Unido, las nórdicas y la española. El resto se cae porque es incompatible con el momento político de los países en cuestión. Y eso él lo sabe. Y él sabe que el general Armada es el pasado y que él es el futuro. El hecho es que en un solo movimiento, Suárez, el hombre de paja, deja de serlo automáticamente para convertirse en otra cosa. Ahora es el tsunami en Australia, el que quiere provocar que una mariposa bata sus alas en Groenlandia. Suárez no se detiene. Para empezar, tras la legalización del PC, convoca elecciones. Y eso entra dentro de lo previsto. Lo que no entraba era la otra decisión que toma. Decide presentarse a las elecciones de 1977. Suárez no era la persona indicada para culminar el proceso de cambio político. A Suárez se le había asignado solamente un papel: aprobar la ley para la reforma política. Una vez aprobada esa ley y convocadas las elecciones, Suárez no debía presentarse a esas elecciones. Digamos que se sube a la parra, se crece. Él, digamos que ha sido contratado por el rey para una cuestión muy concreta, que es hacer la transición de la dictadura a la democracia, pero cuando ve el éxito que tienen y cuando ve lo que han conseguido, él ya se convierte en un político que cree que debe de seguir haciendo cosas. Y en un más difícil todavía, a Suárez el desclasado, el díscolo y el imprevisible, se les une un nuevo Suárez que nadie esperaba: Suárez el poderoso. Este nuevo Suárez toma la decisión con la que empieza a cavarse su propia tumba. La decisión de convocar Cortes Constituyentes. Eso nunca había estado en ningún proyecto de reforma, porque eso significaba romper con la legalidad franquista. Suárez toma esa decisión por presión fundamentalmente de Santiago Carrillo y de Felipe González, pero la asume como propia, convencido de que va a ganar las elecciones con un CD con mayoría absoluta y van a hacer la Constitución que ellos demandan o que ellos quieren. Y esto ya es el colmo para los que le pusieron ahí. El primero de ellos, el rey. Al rey le molesta que no sea capaz de hacer exactamente lo que él quiere, porque el rey está también convencido de que él es magnífico, de que lo que ha hecho es enorme y que su visión política es perfecta. Y le molesta ver que su creación, su pequeña creación, se esté volviendo incontrolable. Le discuta cuestiones, piense de otra manera. Tampoco le gusta a la élite económica. Yo creo que ellos veían a Suárez como una persona, lo que podríamos llamar, no un representante orgánico de la burguesía, sino un cierto verso suelto. Y tenía el apoyo del pueblo, entonces tenían que respetarle, pero no creo que les gustara. Al poder nunca le gusta compartir el poder. El poder quiere ser absoluto o no es poder. El poder tiene que ser arbitrario o no es poder. El poder está con quien gane. ¿Qué ocurre? Que precisamente esas personas que habían apoyado a Suárez entendieron la legalización del Partido Comunista como una traición, porque en esa cena se dijo en todo momento que el Partido Comunista nunca se legalizaría. A partir de ese momento ya hay una ruptura clara entre las élites económicas, políticas y militares conservadoras y Suárez. A partir de ese momento es cuando se ponen en marcha las diferentes operaciones que van a culminar en el 23F.
El hecho es que el 15 de junio de 1977, Suárez se presenta a las primeras elecciones democráticas en 40 años. La participación es masiva, un 78,8% que refleja el anhelo de cambio de todo el país. Suárez gana, sí, pero solo por mayoría simple, posiblemente la primera de la que será una larga lista de decepciones. Este resultado parece apuntalar el hecho de que a su alrededor ya se haya empezado a dibujar una mueca unánime, un aire de mal disimulado desprecio que se resume en algo así como un «¿pero qué se ha creído este?» y que se traduce en una nube negra que empieza a cernirse sobre el presidente. Aún así, todavía le queda impulso, ilusión y todo aquello con lo que comenzó todo este asunto de la libertad. En julio, los diputados elegidos en las elecciones generales se convierten en las Cortes Constituyentes. Su cometido, redactar la Constitución española. Su composición, probablemente la mejor instantánea que se puede hacer del panorama político de esa España condenada a entenderse. La primera reunión de las Cortes Constituyentes, la primera sesión, es presidida por Dolores Ibarruri, pasionaria, como la diputada de más edad. Dirigente del Partido Comunista exiliada en Rusia durante el régimen. A la que le habían dado el pasaporte español unos meses antes. Y al lado de Dolores Ibarruri, el otro que la vicepresidía en la sesión era Rafael Alberti. Poeta español comunista también exiliado durante 40 años. Y enfrente tenía a Manuel Fraga, ministro de Franco, pero a gente todavía más exótica, como Blas Piñar, el jefe de los neonazis y falangistas y de todo españoles, ¿no? El miedo fue lo que hizo posible la transición, obviamente. Miedo al enfrentamiento de unos y otros, a volver a las andadas. A los banqueros no les interesaba una guerra civil, claro que no. Ni al ejército mayoritariamente tampoco. Ni a la iglesia, ni a los sindicatos. Nadie quería volver a las andadas. Entonces, el miedo de unos y otros y el desconocimiento que tenía cada bando del contrario, no sabíamos qué poder quedaba en el corazón del franquismo, cuánto era ese poder. Y ellos no sabían cuánto poder había en las bases de los sindicatos, del Partido Comunista, de los partidos políticos ilegales. El desconocimiento del poder del otro hizo que ese miedo, esa ignorancia, permitiera la Constitución de 1978. Se hizo por miedo, el 80%. Y luego 20% por nobleza. A finales de octubre del 77 se firman los pactos de la Moncloa entre el gobierno, los partidos políticos representados en el Parlamento y los sindicatos para el saneamiento y reforma de la economía. Y que abrieron el camino al establecimiento en España de un sistema de bienestar, en contra del cual estaban evidentemente la élite económica. Con lo que la mueca se sigue acentuando y la nube creciendo. Socialmente hay como un desencanto con que la democracia no está solucionando los problemas económicos. Podría decirse que vivimos peligrosamente, porque aunque se había aprobado la Constitución, los ejércitos heredados del franquismo eran organismos levantiscos. La conspiración para sobrevivir en paz empieza a diluirse. Y sí, es cierto que la libertad ya está aquí, pero le está surgiendo un enemigo feroz que quizás por ingenuidad no se esperaba. El poder. Detrás de los periódicos hay grupos económicos muy poderosos y entonces Suárez les estaba haciendo la vida imposible a esta gente. La prensa, como suele, se convierte en vocero y campo de batalla previo a la guerra. Exactamente igual a lo que ocurre hoy con las redes sociales. El pueblo español sabe que estamos en guerra. Nunca el orgullo o la dignidad de los españoles había llegado a menos, aceptando con resignación y pasividad los asesinatos constantes. Lo que se recibía en esas residencias oficiales en cuanto a medios de comunicación eran básicamente medios muy conservadores, desde el ABC evidentemente y todavía en aquella época el Alcázar y otros periódicos. Bueno, el Alcázar era el menos peligroso de todos, era mucho peor el Imparcial, muchísimo peor el Imparcial y el más peligroso de todos era el Heraldo Español. Ahí incitaba directamente al golpe. El gobierno no tiene la credibilidad del pueblo. La política cobarde de Suárez lleva a España al abismo. El general Milán, que no conspiraba, pero que sí mantenía firme y hablaba sobre lo que estaba ocurriendo en España, hizo unas declaraciones en la ABC diciendo el balance de la transición política en España es decepcionante y es muy preocupante. Y en esas declaraciones hablaba de las razones por las que las Fuerzas Armadas se sentían absolutamente muy contrariadas y muy preocupadas. El caos y la división son el precio de la democracia defectuosa que impone. La democracia corrupta ha minado los valores de la patria. La estructura de poder que había, los que tomaban decisiones sobre ello, estaban a favor de meter
el Alcázar, pero no el país, digamos, por poner dos extremos. Y de hecho, si tú te metías con el país debajo del brazo, te podían arrestar, como le pasó a un compañero mío. Yo es que no me atrevía a ir con el país en la cámara de mi barco o de mi destino. Yo el país me lo leía en mi casa, ¿no? O el país, Diario 16. Tal. La inseguridad ciudadana, el servilismo, la desorientación exterior, la quiebra económica y la incapacidad y la irresponsabilidad verbalista de los políticos. El terrorismo. Se hace por ello necesario un colectivo enérgico, valeroso, desinteresado y solidario para que sea escuchado y atendido. El ruido de sable es la persistente noticia de una conspiración militar para cargarse la democracia. Y eso está funcionando de manera permanente en la vida cotidiana y hay periódicos, parece, de la derecha, de ultraderecha, como el Alcázar, que le dan eco a eso. Aunque hay quien no piensa lo mismo, como Jesús Palacios. El ruido de sables es absolutamente falso, es ficticio. ¿Había malestar en las alas de bandera? Sí. ¿Se sentían traicionados las Fuerzas Armadas por la clase política del presidente del gobierno, Gutiérrez Mellado, y no tocaban al rey por lealtad y disciplina? Sí. Todo esto es absolutamente cierto, pero no había conspiración en absoluto. ¿Conversaciones? Sí, había. ¿Inquietud? Sí. ¿Inicio de algo que se dijo de coroneles, generales y tal? No hubo nunca jamás nada que se pudiera decir había un embrión de puesta en marcha de un golpe de Estado que afectara a las Fuerzas Armadas. Esta teoría de Palacios contradice a muchos autores, pero aquí, como ya te dijimos, hay muchas teorías. Volviendo sobre la prensa, hay algo que se suele pasar por alto al hablar de la intriga del 23F. ¿Cómo nos verían desde fuera? Porque en este momento a España la miran con lupa desde el extranjero. ¿Entrarán en la OTAN? ¿Formarán parte de Europa? ¿Volverán a una guerra civil? Y los primeros que dan esa imagen fuera son los periodistas. Periodistas extranjeros, dices, muy bueno, porque nos tenían un pánico y nos trataban como dioses. Para empezar, no nos cobraron impuestos y cuando querías una entrevista con Felipe González o quien fuera, lo conseguías sin problemas. Querían dar una buena imagen y utilizarnos a nosotros como el canal, si quieres, ¿no? Jules Stuart, periodista inglés. Y la prensa extranjera en general, después de morir Franco, pensaban que iba a haber una guerra civil y venían aquí como bandadas de pájaros a ver cómo los españoles nos matábamos y volvíamos a las andadas, porque era un pueblo que no estaba preparado para la democracia y tal. Se fueron yendo desanimados. Estos no se matan. El 75, 76, 77, aprueba una constitución, los pactos de la Moncloa, 79, 80. Yo creo que siguen al poeta Ángel González. Ángel González dice que la historia de España es como la morcilla de su pueblo, que siempre se hace con sangre y se repite. Pues esta vez no se ha hecho con sangre y no se ha repetido. Y los extranjeros se equivocaron, vinieron aquí, pero ya les habíamos ganado a todos ellos para la democracia. Eran partidarios de la democracia. Para terminar de rematar nuestro panorama interno, ETA intensifica su actividad terrorista. A los 18 asesinados de 1976 suma otros 11 en el 77. Apenas un impulso para los llamados años de plomo. 67 muertos en 1978, 80 en el 79 y 97 en 1980. En total, 273 asesinados en apenas 4 años, la mayoría de ellos guardias civiles y fuerzas del orden en general. Además, a partir del año 79, ETA da un paso más en su ofensiva y empieza a matar generales. Están buscando una radicalización de la política antiterrorista que le pueda beneficiar. Desde luego, consigue que en las Fuerzas Armadas se termine de formar la gran nube de la rebelión, que encuentra además un agravante en la reacción, o más bien, la no reacción del gobierno. El problema del terrorismo se convierte en un detonante del intervencionismo militar. No es solamente el problema de que ETA mata militares, mata guardias civiles y mata policías armados, sino que además se añade el hecho de que el gobierno toma la decisión de intentar tapar esos crímenes. ¿Y cómo lo hace? Realizando entierros casi en situación de semiclandestinidad y no asistiendo a los sepelios. Eso provoca una enorme indignación en los militares que culmina en enero de 1979 durante el entierro del gobernador militar de Madrid, Constantino Ortín, que había sido asesinado por ETA el 5 de enero de 1979. Al funeral asiste Gutiérrez Mellado, pero se toma la decisión de que el féretro salga por la puerta de atrás y sin bandera de España. Eso provoca una gran indignación entre los militares presentes que llegan a golpear a Gutiérrez Mellado y que cogen el féretro y lo llevan a hombros hasta el cementerio de la Almudena.
El 11 de noviembre del 78 se da el primer intento de golpe. Tejero, en el año 78, ya ha estado maquinando un golpe de Estado. Carlos Fonseca, periodista y escritor. El general Casinello lo detuvo antes del 23F en la cafetería Galaxia. Escogen la cafetería Galaxia porque está alejada de los circuitos del pequeño Madrid del poder. Allí pueden conspirar durante horas sin llamar la atención y tramar la Operación Galaxia, la toma de la Moncloa. Le condenan a 7 meses, sale de la cárcel y es que desde el mismo momento en que sale se pone a conspirar. Y es cuando se habla de que toma fotografías, se entera de los servicios de seguridad y tal. Tejero era una persona de una gran vitalidad y era una personalidad dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Había sido un gran jefe en la lucha contra el terrorista, siendo jefe de la comandancia en Guipúzcoa, y a la vista de las acciones de ETA y de cómo se comportaba el gobierno, sobre todo Gutiérrez Mellado, y de cómo se escondían los muertos y de cómo existía una vergüenza absoluta que los militares soportaban pese a su irritación máxima, escribe una carta en un momento determinado al rey, salió publicada, creo que fue en el diario Imparcial, con el titular "No más muertos, señor, que no mueran más soldados, que no mueran más guardias civiles, que no mueran más militares, que no mueran más españoles". En la Operación Galaxia ya estaban los inicios del golpe. O sea, el golpe no es una cosa que sale así. En marzo de 1979 se celebran las primeras elecciones generales ya con Constitución y Suárez el Descarado vuelve a presentarse y a ganar, pero por una muy estrecha mayoría frente a los ya importantes socialistas. En el pequeño Madrid del poder, la mueca de incomodidad con respecto a Suárez es ya casi unánime y algunas mariposas empiezan a batir sus alas. Esto cuenta García Margallo. En una comida en las Lentejas de Mona, que yo fui con Carlos Solchaga, se levantó Alfonso Osorio la mano y dijo que antes de que empezásemos a hablar él quería asegurarnos que él jamás iba a estar en un gobierno que no fuese constitucional. Y aquello fue recibido con cierta estupefacción. Estaban, que yo recuerdo, los embajadores de Estados Unidos y Alemania, estaba Alfonso Guerra, en fin, estaba toda la clase política de la época. Y cuando yo salimos paseando Solchaga y yo al Congreso, y dije a Carlos: "Oye, esto que hemos seguido es un golpe de Estado". Esto es muy a finales del año 80. Aclaramos que Mona Jiménez era una periodista peruana a la que se le ocurrió reunir periódicamente a todas las personalidades políticas de todos los colores en torno a un plato de lentejas. Imagina, el exministro franquista Manuel Fraga pasándole la sal al líder socialista Felipe González mientras la celebrity Isabel Preisler y el que en pocos años era ministro socialista Miguel Boyer se hacen ojitos de un lado a otro de la mesa. Luego aparecieron unas listas con posterioridad en que estaban todos los partidos políticos representados, incluido el Partido Comunista con Soletura, y en el que Felipe González aparecía como vicepresidente y una serie de gentes, insisto, de todo el espectro político. Las listas de las que habla Margallo son en realidad una sola, la lista de ministros de Alfonso Armada, el general al frente de los golpistas del 23F para su supuesto gobierno de concentración. Pero eso, como tantas otras cosas y como se suele decir, lo escucharás en próximos episodios. Faltan 2 años, 3 meses y 12 días para el 23F. ¡Quieto todos! 23F, la gran intriga. Capítulo 2, la gran libertad. Este podcast es una producción de The Voice Village para Movistar Plus. Dirección, narración y entrevistas, Conchi Cejudo. Guión, dirección artística y diseño sonoro, Mona León Siminiani. Montaje de diálogos, Jonathan Herber. Limpieza de diálogos, Pablo de Diego. Grabación, Mateo Garri Winogrand. Investigación, Conchi Cejudo y Mona León Siminiani. Producción ejecutiva de The Voice Village, Ricardo Villa. Responsable de desarrollo editorial en Movistar Plus, Miriam Lagoa. Si te ha gustado este documental sonoro y quieres completar la experiencia, ya está disponible en la plataforma de Movistar Plus la serie Anatomía de un instante.